gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Y bien, hermanos, vamos hoy a hablar acerca de los siguientes 3 versículos. La semana pasada terminamos con Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Hoy vamos a tener 4 versículos de estudio, de los versos 3 al 6. Vámonos a nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6, ¿ya? Nos vamos así con prontitud, ya que el tiempo siempre apremia. Y nos dice allí la palabra del Señor. Nos dice desde el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que el Señor en estos versículos nos está mostrando que Él quiere que como creyentes nosotros cumplamos los mandamientos de Dios. En alguna oportunidad le preguntaron a nuestro Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante, y nuestro Señor Jesús le dijo, esta se divide en 2, ¿no? Está en Mateo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿no? Con toda tu alma. Y el segundo, dijo, es también de importancia, dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, dijo el Señor Jesús, se resume en estos 2 mandamientos. Imagínense, la palabra nos indica en el Pentateuco 613 mandamientos establecidos en todo lo que viene a ser los mandamientos del Señor a Moisés, la ley mosaica, 613 mandamientos. Pero esto se resumía en el decálogo, ¿no es cierto? Que conocemos Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos los cuales conocemos, y nuestro Señor Jesús dijo, esto solamente se resume en 2 mandamientos. Así que allí leyendo, amados hermanos, estos 4 versículos, el Señor, en este caso empezamos con el verso 3, ¿bien? El verso 3 del capítulo 2 de Primera de Juan, allí nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Miren aquí, hermanos, que el apóstol Juan escribió este libro porque él quería que sus lectores conocieran al Cristo que conocieron los apóstoles. Esto que ya hemos hablado del capítulo 1, versos 1 al 3, y que también los futuros creyentes, y en este caso a la iglesia a la cual Juan envió estas cartas, pudieran disfrutar de esa misma comunión que con él disfrutaron. Entonces, ¿cuál es la prueba de fuego que demuestra que conocemos a Cristo? Los discípulos tuvieron un tiempo especial con el Señor, disfrutaron de su presencia, una presencia física, estando lado a lado con Él. Pero el apóstol Juan escribió también a la iglesia, diciéndole que para que también la iglesia pueda compartir ese mismo gozo y tener esa misma comunión, en que la iglesia también puede disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿dónde está? Y aquí la pregunta importante, en esa prueba de fuego, ¿dónde está lo que realmente el creyente demuestra de que realmente conoce a Cristo?
No tenemos a nuestro Señor Jesús de manera física hoy con nosotros. Sin embargo, desde el momento en el que oímos el Evangelio, sabemos de que el Señor Jesús hizo esta invitación. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Efesios 2:8-9 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto dice, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que de parte del Señor, todo aquel que deposita su fe en el Señor, ¿no? A partir de ese momento nosotros tenemos una nueva experiencia, una nueva realidad, nacemos de nuevo espiritualmente, somos redimidos, justificados, sufrimos si llamamos del término sufrir, que no es precisamente correcto, el hecho es que Dios hace una metanoia en nuestra mente, en nuestro corazón, un cambio profundo, transforma nuestra mente, nuestra vida, y a partir de ello es que nosotros conocemos al Señor. Pero ¿cuál es la prueba de fuego para que nosotros podamos realmente saber de que realmente conocemos al Señor? Veremos ahora esta prueba de fuego aquí en el punto 3a. Dice allí, y en esto sabemos, empieza allí el apóstol Juan. Esta frase introduce una prueba de autenticidad, ¿no? No es una idea teórica. Conocer a Dios nunca, y esto por favor es importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente, conocer a Dios nunca es abstracto. Siempre se verifica, y la manera de verificarlo es a través de la obediencia y el amor. La palabra allí también nos continúa diciendo, o en este caso Juan lo que nos quiere decir: así como sabes que has aprendido a tocar el piano, cuando puedes interpretar una composición, o sabes que has aprendido un idioma cuando puedes hablarlo, también sabes que has llegado a conocer a Dios cuando su verdad se expresa en tus decisiones diarias y en tu conducta. Cuando hablamos de esta palabra abstracto, en una definición de esta palabra decimos que lo abstracto significa algo que es indefinido, algo indeterminado, algo que es impreciso, algo que es inconcreto, algo que es vago. Eso es lo que significa la palabra abstracto. Pero ¿cuál es el antónimo de la palabra abstracto? Cuando hablamos de su antónimo, estamos queriendo decir algo concreto, algo particular, algo individual, algo preciso y algo definido. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La relación del creyente con Dios, amados hermanos, la relación del creyente con Dios no es algo abstracto. No es algo en lo cual no se puede palpar, sino todo lo contrario. Una verdadera relación con Dios nos llama a algo que es confiable, verdadero, preciso, algo que realmente puede observarse, puede ser observable. Y en este caso, la comunión con el Señor Jesús lo vemos por medio de la obediencia y del amor. Este tipo de conocimiento no se mide por emociones, mucho menos cuando hablamos de emociones pasajeras, subidones espirituales, sino por una respuesta práctica y continua a quién es Dios y lo que Él nos dice. La evidencia de una relación viva con Él es un caminar que refleja su carácter, una fe que actúa, un corazón que escucha y un camino que refleja su verdad. Todo creyente, amado hermano, que vive en una comunión estrecha con el Señor, se puede evidenciar esta relación y comunión que tiene el creyente con el Señor por medio en el cual el creyente refleja su carácter. Una fe que actúa, un corazón que escucha, un camino, es decir, decisiones que reflejan la verdad de la palabra de Dios en la vida de este creyente.
En el punto 13 nos dice que nosotros le conocemos, dice allí, si guardamos sus mandamientos. La palabra griega guardar, y esto es sumamente importante para nosotros, por favor allí preste atención, la palabra griega para guardar es la palabra tereo. Y esta palabra tereo no es simplemente una actitud de obediencia como tal, sino que la palabra tereo significa guardar, preservar, conservar con cuidado. Implica un corazón que atesora los mandamientos de nuestro Señor Jesús, protegiéndolo del abandono, de la distorsión, del desprecio. Es decir, un creyente que está en comunión con el Señor busca, por supuesto, estar con la palabra de manera permanente. Implica para ese creyente tener un corazón que realmente atesore la palabra de Dios, que considere la palabra de Dios como lo más importante en su vida y se sumerja en la palabra del Señor. Y que en ninguna manera tenga hacia la palabra un desprecio o mucho peor todavía una forma de distorsionar la palabra. Veamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, dice allí, aquel que guarda sus testimonios del Señor y con todo corazón le busca, dice el Salmo. Vamos al Salmo también, al Salmo 19, versos 7 al 14. Leamos por favor y esto usted resáltelo en su Biblia. Bien, Salmo 19, versos 7 al 14. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmista, amados hermanos, está manifestando una completa comunión con el Señor, de tal manera que el salmista entiende que la manera en la cual él puede tener esa comunión con Dios es justamente por medio de su palabra. Por tanto, el salmista le da ese valor que realmente merece y esa autoridad que la palabra de Dios requiere, porque es la palabra de Dios y está por encima de todas las cosas, y el salmista le da la estima, atesora lo que hay dentro de la palabra de Dios y busca vivirlo. Esta actitud lo vemos en el salmista y es algo en lo cual nosotros también debemos evidentemente de buscar. Debemos de buscar como creyentes atesorar la palabra del Señor, atesorarlo, ¿bien? Proteger la palabra del Señor. Esto no se trata de marcar casillas. Esto no se trata de marcar casillas. Se trata de permanecer fieles a la palabra de quien amamos. Vamos allí a Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído y mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hermanos, ¿qué tan importante es para nosotros la palabra? Aunque en el desarrollo evidentemente
de lo que estamos teniendo este estudio. Vamos a estar una y otra vez reflexionando acerca de este aspecto tan importante para el creyente, que es el tomar la palabra del Señor, no solamente con un propósito de solo leerla de manera superficial, sino de estudiar a profundidad la palabra del Señor. Qué lindas son las palabras que menciona allí en Esdras capítulo 7, verso 10, ¿no? Que dice que Esdras propuso en su corazón el agarrar y profundizar en la insondable palabra del Señor. Agarró Esdras y se puso allí al estudio profundo y meticuloso de la palabra, y luego dice que lo que él entendió de la palabra lo aplicó en su vida, y una vez que él aplicó en su vida la palabra, él procuró enseñarlo también a los demás. Hermanos, el Señor de la misma manera nos llama a nosotros a ello. Nos llama a que por medio de su palabra nosotros podamos tener no solamente conocer su palabra, sino que además ponerla para nosotros en obediencia. Eso es lo que principalmente busca el Señor con nosotros. Pero esa obediencia no sea una obediencia con una motivación incorrecta. Una motivación incorrecta sería de que, bueno, yo sigo la palabra porque los hermanos allí me están mirando, o bueno, yo sigo la palabra porque no sé, buscaré aplausos de alguien, o porque puedo tener N cantidad de motivaciones, pero la única motivación correcta en el cual yo pueda realmente seguir la palabra es porque Dios mismo es quien, Él obrando en mi vida, trabajando en mi vida, relacionándose y relacionándome con Él de una manera, una relación mutua, podemos disfrutar de esa comunión diaria y permanente en cada momento. Eso es lo que el Señor nos invita a cada uno de nosotros. Y eso trae como resultado justamente de que el creyente atesore los mandamientos del Señor, proteja su palabra, proteja de la distorsión o mucho peor aún del desprecio. Cuando observamos la trayectoria de nuestras vidas, debemos preguntarnos: ¿estoy protegiendo activamente su palabra? ¿Me aferro a su verdad? ¿Están sus mandamientos moldeando cómo vivo, cómo pienso y cómo me relaciono con los demás? Hermanos, muchas veces quizás nuestra boca nos gana. Cuando nosotros agarramos y de repente hacemos alguna cosa que es indebida, y luego tal vez algún hermano nos procura acercarse a nosotros y darnos una pequeña palabra de exhortación, y a lo que llegamos es que ya lo hablé con Dios, ¿no? Ya lo hablé con el Señor, estoy bien con Él, estoy en comunión con el Señor, Él lo sabe. La manera en que por ahí de repente tratamos de terminar la frase, Él lo sabe. Pero hermanos, muchas veces quizás nos engañamos a nosotros mismos cuando al decir eso aún mantenemos quizás en nuestro corazón una actitud de orgullo, una actitud de soberbia. Y con esa actitud nosotros demostramos que lo que realmente el hermano dice contradice en realidad lastimosamente con sus propias actitudes. Así que cuando nosotros realmente nos aferramos a la verdad, hermano, eso se traduce en que el creyente sigue los mandamientos del Señor y busca ser moldeado no por la cultura, busca ser moldeado no por el ambiente en que se encuentra, sino busca ser moldeado principal y prioritariamente por la palabra del Señor. Y esto evidentemente se refleja en el ambiente en el cual nosotros vivimos. A diferencia de las afirmaciones falsas que encontradas en 1 de Juan 1:6, 1:8 y 1:10, el verso 6 de este capítulo 1 mencionamos de que cuando el hombre dice que tiene comunión con Él, pero anda en tinieblas, en el verso 8 decía de que no tenemos pecado, pero a la vez nos engañamos a nosotros mismos y no estamos en la verdad. En el verso 10 decía de que decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso, al Señor le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros, a diferencia de estas afirmaciones falsas que encontramos en estos versos. Esta afirmación se basa en frutos observables. Estos versos que vemos del verso 3 al verso 6 nos muestra, el apóstol Juan quiere hablarnos y decirnos de que este punto central que él está hablando es específicamente a que cuando hay una comunión con Dios, eso se evidencia a través de frutos observables en el comportamiento, en el carácter, no para probar nuestra salvación, sino para medir nuestra madurez espiritual y nuestra comunión con el Señor. Juan 15:10, ¿qué nos dice acerca de esto? Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesús nos dio allí un testimonio muy importante, ¿no? El Señor dijo, yo amo al Padre y por eso es que yo he obedecido sus mandamientos. Yo amo al Padre. El Señor Jesús se dio él mismo como ejemplo, demostrando de que sus palabras venían estrictamente acompañados con su carácter, con su forma de ser y su comportamiento. De la misma manera, el Señor dice, si vosotros guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Esto no se trata de que los creyentes se inspeccionen entre sí. Más bien se trata de una autoevaluación personal saludable. La pregunta que cada uno debemos de hacernos es, ¿conozco íntimamente a quien me ha salvado? ¿Conocemos íntimamente a quien nos ha salvado? Hermanos, qué linda es la forma en la cual Dios nos dio esta manera en la cual nosotros podemos reflejar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre, con la Trinidad Divina, por medio de lo que vivimos en el matrimonio. Hermano, ¿cuánto nos conocemos en el matrimonio? ¿Cuánto llegamos a conocer a nuestra pareja en el matrimonio? ¿Se da cuenta usted que en el matrimonio nuestra pareja nos llega a conocer tan profundamente que conoce aún incluso aquellos detalles más meticulosos de nuestras fallas? Y que algunas veces cuando hay un enojo agarra y pone justamente el dedo en la llaga, ahí es donde justamente lo pone. ¿Por qué? Porque nos conocemos. La palabra lo dice claramente en Génesis, que cuando Dios agarró, hizo al hombre y a la mujer, Dios los unió y los dos vinieron a ser una sola carne. En la manera en que la relación matrimonial, el hombre y la mujer se conocen mutuamente y completamente, en la misma manera el Señor quiere que nuestra relación con Él sea así también. El Señor quiere que nosotros podamos disfrutar de esa comunión plena y estrecha con Él. El Señor quiere que esa relación y esa comunión no sea solamente de un fin de semana, de domingo, sino que eso sea una relación permanente, diaria, estrecha, en cada momento, donde nosotros podamos disfrutar permanentemente en Él, en su palabra, mientras estudiamos su palabra y nosotros reflexionamos y estamos pensando en lo que su palabra nos ha querido decir durante el día. Y de pronto surgen situaciones en las cuales el Señor nos recuerda lo que Él ya nos ha dicho y la manera en la que Él quiere que nosotros actuemos de acuerdo a cómo Él nos ha mostrado su voluntad a través de su palabra. ¿Qué nos dice allí? Punto E, dice allí, conocer a Dios no se prueba con lo que decimos, sino con lo que atesoramos. Cuando guardamos su palabra, nos mantenemos cerca de su voz y atesoramos sus órdenes, sabemos que le conocemos como amigos íntimos. Veamos allí Juan 14, 23 y 24, por favor.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es, podemos ver allí claramente que nuestro Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a hacer morada en él. ¿Eso de qué está hablando, hermanos? Intimidad. Eso está hablando de intimidad, eso está hablando de relación, eso está hablando de una comunión estrecha. El Señor quiere que nosotros realmente atesoremos su palabra. Y cuando hablamos la palabra atesorar, estamos diciendo que tener en un alto valor. Esa es la palabra atesorar, tener en un alto valor, darle la prioridad que Dios se merece en nuestra vida. Dios no quiere ser una parte, un área más en nuestra vida. Dios quiere ser el todo en cada uno de nosotros. Y de acuerdo a poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas, de allí es donde viene el orden de prioridades de todo lo demás que nosotros debemos de tener. Dios no es un área más en el hombre, un área más de importancia en la vida del hombre. Dios debe de ser el todo en la vida del hombre. Estamos hablando evidentemente del creyente. Vemos allí en el punto 4, el Señor dice por medio de Juan, el que dice yo le conozco. ¿Qué significa yo le conozco? Ahora hablando, refiriéndonos al Señor. El tipo de conocimiento personal al que se refiere aquí habla de una relación genuina, de una relación íntima con Dios que se manifiesta en sumisión y en respeto. La persona que guarda la palabra de Cristo muestra que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él, ¿no? Es decir, que aquella persona que dice, no, yo conozco a Dios, esta palabra conocer se está refiriendo justamente a una relación genuina, en una relación que manifiesta en el creyente una sumisión y un profundo respeto por la palabra del Señor, un profundo respeto por el Señor mismo, para ser más específico. David, por ejemplo, fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. El Señor lo pone a David aquí como un gran ejemplo al cual nosotros también necesitamos llegar y tener. La palabra allí nos muestra que conocía a Dios personalmente David, dependió de Él, le derramó su corazón, se refugió en Él, probó su amor y su fidelidad hacia el Señor. Esta intimidad le llevó a una complacencia sincera al Señor, de tal manera que el Señor dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, cuando nosotros leemos allí los salmos y vamos allí leyendo salmo tras salmo, vemos allí de que David es prácticamente el autor de gran parte de los salmos. Son 150 salmos. Y la Biblia y los salmos, los 150, en su mayoría está por el rey David, está una pequeña parte por Salomón, otra pequeña parte por los hijos de Coré y otra pequeña parte también por allí de algún otro salmista. Pero hermanos, la mayor parte de los salmos está así dada y escrita por el rey David. El rey David realmente amó al Señor. El rey David reflejó ese amor hacia Dios a través de su conducta intachable. Evidentemente vemos allí en 2 Samuel capítulo 11 ese terrible error que él cometió al cometer adulterio con esta mujer Betsabé. Pero dejando de lado esa situación aislada en la cual él cometió, vemos la vida de David, una vida en la cual él amó al Señor. Y pese a cualquier circunstancia en la cual él se encontró, él buscó hacer la voluntad de Dios. A mí realmente me conmueve cuando vemos allí en el libro de Samuel, cuando David está allí en una cueva
y está con esos 400 hombres dentro de esa cueva. Y viene, dice, Saúl buscando la vida de David para matarlo. David está allí con, Saúl está allí con todo un ejército de los mejores hombres para solamente matar a David. Y David está allí dentro de esa cueva entre 400 y 600 hombres armados. Todos esos hombres odiaban a Saúl y estaban con David, querían a David. Y están ocultos. Y dice que Saúl agarra, llega allí, le viene un pequeño dolor de estómago y dice que entra a la cueva a ocultar sus pies, ¿no? Es un eufemismo, ¿no? Una manera de decir que Saúl entró al baño, ¿no? Dentro de esa cueva. Y cuando Saúl está en la cueva, en plena necesidad, David está allí con un cuchillo o una espada y con el corazón en la mano, porque su mente y su capacidad humana de racionalizar es que esta es mi oportunidad para matarlo. Pero por el otro lado es Dios que le está diciendo, la venganza no es tuya, la venganza es mía. ¿Y qué es lo que hace David? Solamente nada más agarra y corta un pedazo de lo que era su vestidura, las vestiduras reales de la capa de Saúl. Hermanos, allí es donde podemos ver evidentemente la integridad. Allí es donde podemos ver el carácter, un carácter centrado en Dios, donde a pesar de que tenía allí la oportunidad de matar a aquel que le estaba haciendo la vida imposible, él agarró y dijo, de Dios es Dios quien hace justicia y no el hombre. Hermano, esto es lo que se traduce justamente para nosotros. He hallado a David, el hijo de Isaí, un corazón, un varón conforme a mi corazón. Y eso es lo que nosotros como creyentes necesitamos buscar en el Señor. La meta de cada creyente debe de ser permitir a Cristo vivir su vida en Él. La meta de cada creyente debe ser eso. ¿Tiene usted eso como meta diaria? Se levanta o nos levantamos y oramos al Señor y le decimos, Señor, este día es tuyo. Este día mi cuerpo, Señor, hará nuevamente aquí presentándome delante tuyo para que mi cuerpo y mi mente hagan tu voluntad. Hermano, el Señor quiere eso de nosotros. Y nos puso a David como un ejemplo en el cual nosotros debemos de seguir. Pablo describió su mayor anhelo, el conocimiento de Cristo Jesús. Eso fue lo que dijo Pablo en Filipenses 3:8. Mi anhelo es conocer aún más profundamente, dijo al Señor Jesús. Y nosotros estamos hablando de Pablo. Cualquiera podría decirle, pero hombre, Pablo, tu conocimiento acerca de él es tan profundo. Escribiste 13 epístolas de las 27 que están en la Biblia. Pero Pablo termina diciendo, no, aún todavía anhelo todavía conocerlo mucho más, mucho más. El deseo de cada creyente es conocer cada vez más a su Señor. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de alguien y conocerle personalmente. Puedes leer hechos, puedes escuchar historias, puedes admirar desde la distancia, pero eso no es lo mismo que caminar con ellos, hablar con ellos y compartir la vida juntos. Así que hay una diferencia, por supuesto, bastante grande entre alguien que escucha acerca de la historia de Simón Bolívar, que escucha acerca de la historia de Napoleón Bonaparte, que escucha acerca de la vida por allí de algún otro personaje en la historia. Es muy diferente a tener una verdadera relación con el Señor, en el cual compartimos evidentemente la vida juntos. En el capítulo 2, verso 4a dice, el que dice yo le conozco y no guarda
sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan aquí traza una línea clara entre profesión y práctica. Un creyente que dice conocer a Dios, pero ignora su palabra, no solamente está equivocado, sino que también está viviendo una triste contradicción. Hermanos, esto es un principio sumamente importante para cada uno de nosotros. Cualquier creyente que diga yo le conozco, pero este creyente no guarda los mandamientos del Señor, Juan termina diciendo este hombre es mentiroso. Hay que hacer evidentemente una diferencia en lo que viene a ser una profesión y lo que es una verdadera práctica. Una profesión de fe es alguien que puede venir a la iglesia sagradamente cada domingo, estar puntual en la iglesia, compartir con los demás, pero luego de salir aquí de esta iglesia, allá afuera vive su vida como que Dios no existiera. Es una profesión de fe, una religiosidad como cualquier otro. Pero el Señor no nos llama a nosotros a una profesión de fe. El Señor nos llama a nosotros a que realmente vivamos nuestra fe. Una persona que tiene profesión de fe vive lastimosamente una vida de contradicción personal. Porque por un lado dice creer, pero por el otro lado lastimosamente sus obras son totalmente contradictorias. El Señor no nos llama a eso. Juan no se imaginaba un punto medio entre conocer a Dios y obedecerle. Las palabras no pueden ser intercambiadas por acciones. Por supuesto, la obediencia solo es genuina cuando surge de la fe. No debemos confundir obediencia con legalismo. La obediencia se convierte en legalismo solo cuando está impulsada por la carne y no por la fe en Dios. Hermanos, una actitud allí o una vivencia de una profesión de fe puede estar motivada justamente en una actitud legalista, ¿no? Cuando agarramos y hacemos las cosas y de repente vemos a nuestro hermano que no lo está haciendo y empezamos allí a decir, ¿y cómo yo hago y él no lo hace, no? Él tiene que hacerlo, si yo también lo estoy haciendo, él también tiene que hacer. Eso es una actitud legalista, ¿no? Aunque quisiéramos evidentemente que el hermano pueda hacer quizás lo que le corresponde hacer, pero el hecho de que el hermano no lo haga eso, no somos nosotros, ¿no? Es el Señor que tiene que trabajar en su vida, aunque evidentemente habrá allí un líder quien hará y tratará de exhortar y animar al hermano, pero eso de ninguna manera debe de ser hacia nosotros a creernos superiores a Él porque nosotros hemos cumplido ciertos aspectos que se nos exige. Entonces tenemos que tener cuidado aquí con una actitud legalista y lo cierto es de que un creyente que está en comunión con el Señor entiende claramente la diferencia de una actitud de obediencia por legalismo y una actitud de obediencia que realmente está centrada por una verdadera comunión en el Señor. La idea de que enseñar obediencia es legalista es una peligrosa distorsión de la gracia. Una vida despreocupada, a menudo mal etiquetada como fe, no puede reemplazar la obediencia activa que surge de confiar en Dios. La verdadera gracia nunca excusa el pecado ni conduce a la complacencia. Más bien nos entrena para negar activamente la impiedad y vivir de una manera recta delante de Dios. Veamos lo que nos dice Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es. Así que hermanos, somos invitados por el Señor a que nosotros vivamos o tengamos una obediencia activa al Señor y esto por supuesto surgiendo a raíz de esa comunión que nosotros tenemos con Él, ¿no? A eso es lo que nos invita.
Y esto evidentemente nos aleja de aquello en lo cual, ya sea por una profesión de fe, el creyente vive cada vez en caída tras caída tras caída, ¿no? Porque lastimosamente quizás no ha comprendido exactamente lo que el Señor ha hecho en su vida en cuanto a la salvación que le ha dado y todas aquellas bendiciones espirituales que han venido como fruto de la salvación. Y aquí entonces surge una pregunta para el creyente. ¿Caminas por fe? ¿Caminas en sintonía con los mandamientos de Dios? ¿O simplemente hablas de fe sin ninguna acción? Conocer verdaderamente a Dios siempre conduce a la obediencia. Afirmar fe sin acciones que nos respalden expone el autoengaño. Veamos allí Salmo capítulo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que, hermanos, cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, nos lleva a nosotros como creyentes a obedecerle, a obedecer al Señor de corazón, a obedecer al Señor sin condiciones, a estar dispuestos a someternos a su voluntad, aun a pesar de que de repente mis sentimientos no lo quieran o mi ego no lo desee. El verdadero creyente se afirma en el Señor y en esa comunión sus acciones respaldan plenamente su accionar. En el punto 4c vemos allí que Juan dice, y la verdad no está en él. Esto no significa que una persona no sea salva, significa que la verdad no reside en ellos. ¿Por qué dijo Juan, la verdad no está en él? Una persona puede ser religiosa o sincera, pero si la palabra de Dios, que es la verdad que santifica, no vive en él, no hay fundamento para la comunión con Dios. Pueden pensar que viven en la verdad, pero su desvío muestra lo contrario. Allí Juan 17:17 nos dice, santifícalos, nos dijo el Señor allí en oración al Padre. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo nuestro Señor Jesús. Así que esto es lo que hace una diferencia, hermanos, entre una vida de profesión religiosa y una vida de un verdadero creyente que es sincero y honesto delante del Señor. El Señor nos llama a que nosotros estemos fundamentados en su palabra, ¿no? A que nosotros vivamos en la verdad, caminemos en la verdad. Bien, y esto es lo que demuestra justamente la diferencia entre el creyente que vive en plena comunión con el Señor y el creyente quien no lo hace. Su vida demuestra que no está permaneciendo en la palabra de Dios. No permite que su palabra guíe su caminar diario, ni la guarda cuidadosamente en su corazón. Su falta de obediencia de estos creyentes revela un triste desprecio por los mandamientos de Dios. Y su afirmación de conocerle es autoengaño más que madurez espiritual. Hermanos, la madurez espiritual del creyente no está dado por la cantidad en que éste haya venido a ser, haya conocido al Señor. La madurez del creyente no se evalúa por la cantidad de conocimiento teórico que éste pueda tener en su mente. La madurez del creyente se evidencia por la comunión plena que el creyente tiene con el Señor y que esto se refleja por medio de su carácter, por medio de su comportamiento, por medio de sus actitudes. Así que el Señor nos llama
a que nosotros nos examinemos. Examinaos, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Pero el que guarda su palabra, nos dice allí, quien guarda la palabra de Dios, hace más que leerla o tratarla como una rutina religiosa. La atesora, permite que moldee sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones. La verdadera obediencia comienza con el amor por la palabra de Dios, porque a través de su palabra llegamos a conocer el corazón de aquel que la habló. Así que, hermanos, ¿cuánto atesoramos nosotros la palabra del Señor? ¿Está la palabra del Señor diariamente allí con nosotros? ¿La leemos? ¿La leemos superficialmente o la estudiamos? ¿Leemos solamente nada más por registrar nuestro nombre allí en el grupo de lectura bíblica? ¿O realmente tenemos una actitud intencional y en oración le decimos al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, ¿qué me quieres decir por medio de tu palabra? Señor, ¿qué cosas me estás llamando a dejar? ¿Qué tipo de pecados me estás llamando a confesar? Señor, ¿cómo quieres que mi vida sea llevada, Señor? ¿Cómo quieres que yo lleve mi vida delante tuyo? Hermanos, estas preguntas nosotros debemos de hacérnoslas diariamente. Debemos de buscar al Señor de manera intencional. Recuerden lo que Timoteo, 2 Timoteo 2:15 dice. Procura con diligencia presentarte a Dios delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así que un creyente que realmente está en comunión con el Señor, verdaderamente atesora, verdaderamente permite que el Señor moldee sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones. No se trata de algo abstracto. Si no, yo estoy en comunión con el Señor lo sabe, pero las acciones están totalmente alejadas de lo que su palabra realmente manda. Eso lastimosamente es una contradicción. Eso no es una forma que podríamos decir de un sinónimo de madurez espiritual, sino totalmente alejado de lo que es una plena comunión con el Señor. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como de palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica. Hermanos, realmente cuando nosotros llegamos a ustedes y les hablamos la palabra, ustedes no recibieron palabra de hombre. Ustedes entendieron de verdad que esa palabra era palabra de Dios y no de nosotros. Esa es la actitud que como creyentes nosotros debemos de tener. Al aferrarnos a la palabra de Dios, encontramos vida, encontramos sabiduría y dirección para nuestro caminar. Así que, en resumen, guardar la palabra de Dios es atesorarla internamente y obedecerla exteriormente. Esta es la respuesta natural de un corazón que ama a su Creador. Hermano, sáquele, si usted lo desea en este momento, sáquele una foto aquí a esta pequeña diapositiva. Y hermano, reflexiónelo en el transcurso de hoy. Tome su celular y sáquele una foto allí. Y esto sea su reflexión de este día, de este día completo. Recuerde, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, allí es donde realmente encontramos verdadera vida. Es lo que da sentido real a nuestra vida. De la palabra de Dios nosotros adquirimos sabiduría. De la palabra de Dios nosotros adquirimos dirección. Ya hemos leído allí el Salmo capítulo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y allí el salmista va hablando cada una de las cosas en las cuales resalta la palabra del Señor, que hace de que el creyente realmente tenga que atesorar
su palabra. Y en atesorar la palabra, por supuesto, amamos a aquel que nos las dio. En el verso 5c nos dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado no significa que el creyente se haya vuelto impecable o sin pecado. Más bien describe el amor de Dios alcanzando la madurez dentro del creyente y por lo tanto cumpliendo su propósito de transformar el corazón hacia la obediencia y un carácter cristiano. Sabemos que la palabra de Dios nos dice, lo hemos leído allí en primera de Juan 6 o 8, donde la palabra nos dice que nosotros tenemos evidentemente esta naturaleza de pecado, esta naturaleza no redimida, es la carne, pero a la vez también el Señor nos ha dado su Espíritu Santo que nos da poder para poder vencer a las tentaciones y a las pruebas. Así que de todas maneras entendemos de que nosotros no somos perfectos. El apóstol Pablo dijo, procuro llegar a la meta, al supremo llamamiento del Señor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendía de que a pesar de ser un apóstol del Señor, él cada día necesitaba del Señor para vivir la vida como el Señor quería. Cada día necesitaba del Señor y de la misma manera también nosotros necesitamos de Él por medio de su Espíritu Santo. La raíz de la palabra perfeccionado es la palabra teleio, es ahí la voz griega, y esta palabra teleio significa alcanzar el fin o la meta prevista. La misma raíz que Jesús utilizó allí en la cruz cuando Él dijo, consumado es, esta palabra griega contable que es tetelestai. En este versículo está profundamente arraigado en las palabras de Jesús en Juan 14, 21. Cuando Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que allí el Señor nos está demostrando que aquel que tiene sus mandamientos y lo atesora, ¿no? Y atesora su palabra, busca vivir conforme a ella, con intencionalidad, en honestidad, reconociendo sus debilidades delante del Señor, pero buscando depender de Él. Entonces esta persona guarda sus mandamientos y con ello demuestra que ama al Señor y dice allí, y yo le amaré y me manifestaré a Él, y también será amado por mi Padre. Jesús añadió entonces directamente, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto está en Juan 14, 23. Morar es estar cómodamente en la casa donde vives. Ese es el objetivo de la vida cristiana, que Cristo se sienta cómodamente en casa en nuestras vidas. La palabra nos indica aquí de que el Espíritu Santo es el que ha venido a ser morada en la vida del creyente. Y nuestro Señor Jesús también dijo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese me ama. Y mi Padre le amará, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, no hay otra manera de que nosotros demostremos verdaderamente que amamos al Señor cuando nosotros atesoramos su palabra. Cuando entendemos de que su palabra es sumamente importante para nuestras vidas, debe de ser prioritario para nosotros. Guardar la palabra de Dios no tiene que ver con una obligación o con un deber religioso, sino con atesorar sus declaraciones y dejar que su amor nos forme desde dentro. Cuando nos aferramos a su verdad, su amor alcanza su máxima expresión en nuestras vidas. En el verso 5d nos dice, por esto sabemos que estamos en Él. La frase allí, por esto,
apunta al versículo 6, donde Juan explicó cómo discernir si realmente caminamos en comunión con Dios. Esto no es una prueba de salvación para el creyente, sino una prueba de real santificación. Por eso, dice allí Juan, sabemos que estamos en Él, y apunta a este verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro Señor Jesús nos dio el modelo. Nuestro Señor Jesús vivió aquí en la tierra 33 años. Él vivió, y la manera en la cual Él vivió, el Padre dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús nos mostró el camino de la manera en la cual nosotros debemos de caminar. ¿Cuál es ese camino que debemos de caminar? Un camino de obediencia a Dios. ¿Y cómo es que conocemos a Dios? Es por medio de su palabra. Por tanto, debemos de atesorarla y debemos de cumplir sus mandamientos. Bien, y aquí es lo que termina en este verso 6, el apóstol Juan diciendo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Recordemos que esa palabra permanece es de la voz griega meno, ¿bien? Y cuando hablamos de esa voz griega meno, estamos hablando de algo que es continuo, algo, bueno, aunque podamos decirlo nuevamente, es algo permanente, ¿no? La palabra meno, el que dice que permanece en Él, es decir, que anda en Él, que está en comunión con Él, esta persona debe de andar como Él anduvo, tomar sus decisiones de acuerdo a como el Señor Jesús lo hizo. Juan cerró esta sección con esta notable declaración: una afirmación de cercanía con Dios debe ser probada con la conducta. Permanecer no se mide por palabras, permanecer no se mide por sentimientos, sino por una vida que refleja la vida de nuestro Salvador. En el mismo verso 6, Juan afirmó que mentimos si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Este versículo lleva a esa verdad un paso más allá, diciendo que el creyente que afirma permanecer en Cristo debe reflejar. Aquel creyente que afirma que permanece en nuestro Señor Jesús debe reflejar a Cristo en su vida diaria. Y ya en las últimas 2 diapositivas, cuando la vida diaria de un creyente refleja la vida de Jesús, está mostrando que ciertamente está permaneciendo en su luz. Jesús reveló la verdad de Dios y vivió en obediencia al Padre. Sus discípulos registraron su modo de vida para que nosotros también supiéramos cómo lo que significa caminar en la luz. Juan escribió toda esta carta para que los creyentes pudieran compartir la misma comunión con Dios que disfrutaron los apóstoles, que era una comunión arraigada en la verdad, moldeada por la obediencia y llena de gozo. La comunión con Cristo es más que tener una doctrina sana, es la paz, es el gozo de caminar cada día con Jesús en su luz, en su verdad, en amor. Ahí es donde se encuentra el gozo verdadero. Por lo tanto, si afirmamos permanecer en Cristo, debe evidenciarse en una vida que refleja su carácter y está moldeada por la obediencia a su palabra. Hermanos, tenemos aquí un tremendo desafío como creyentes. Hermanos, recordemos, lo que hoy estamos aprendiendo es que el Señor nos invita a que nosotros vivamos en comunión con Él, en comunión estrecha, en la cual esta comunión se refleje por medio de nuestra obediencia. Mientras nosotros reflejamos obediencia, ¿no? Una obediencia no motivada por el legalismo, no motivada por el que dicen los demás, sino una obediencia reflejada por el amor y por nuestra comunión con Él. Entonces, hermanos, dice que eso es realmente atesorar la palabra de Dios. Así es que
Estamos desafiados. Este, hermanos, puede ser un inicio de una semana diferente para nosotros. Hoy quizás debemos de reflexionar y delante del Señor poder decirle: Señor, perdóname porque no he estado andando conforme a tu palabra. Quizás he creído que estoy andando conforme a tu palabra, pero en realidad no lo estoy. Digo de que en realidad estoy en comunión contigo, pero mis acciones realmente no reflejan que estoy en una comunión contigo. Mi comportamiento, mi carácter. Hermanos, necesitamos realmente buscar al Señor de corazón. Y esta comunión se evidencia por medio de nuestro comportamiento, de nuestra obediencia. Así es que ahí está el desafío para cada uno de nosotros. Bien, vamos a orar. Oremos. Amado Señor, Padre, gracias por tu palabra y porque en estos pequeños 4 versículos, Señor, somos desafiados a caminar, Señor, de acuerdo a tus mandamientos. Tu palabra nos muestra claramente, no puede haber una contradicción entre aquel que dice que está en comunión con Dios, pero que vive una vida completamente desordenada, lleno de desobediencia delante tuyo. Padre, dice que este creyente en realidad vive en tinieblas y no está en comunión contigo. Padre, te ruego, por favor, obra en nuestro corazón, perdona nuestras infidelidades, perdona porque muchas veces tomamos tu palabra en realidad para lo último, cuando en realidad tu palabra debe ser lo primero en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia. Te ruego que por favor nos perdones. Y Padre, hoy queremos hacer un compromiso de que tu palabra ocupe el primer lugar en nosotros de manera individual, en nuestros hijos. Señor, llévanos a esto, que sea permanente, que podamos realmente ser honestos contigo y permitir que tú obres por medio de tu palabra en nuestra vida. Padre, que nosotros nos acerquemos a ti y que tú, Señor, te acerques a nosotros y que, Padre, podamos tener una comunión estrecha, una comunión, Señor, en la cual podamos disfrutar de esa relación contigo. Y fruto de esa relación, de esa comunión, Señor, podamos seguir tus mandamientos, podamos obedecerte, Señor, disfrutando con gozo, porque eso es lo que tú has dicho, Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Padre, queremos realmente amarte de corazón y que no haya contradicción en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.